aprendizajes y comunidad. Amor y fraternidad. Riqueza, inclusión, corazón, casa común. ¿Qué comunidad? Esperanza. Maravilloso y alegría. Cooperación, dignidad humana. Diversidad, colores. Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Voces EOF, un espacio donde la economía tiene que ver también con la fe y con la vida. Continuamos recogiendo las grandes experiencias y aprendizajes de aquellas 40 personas que fueron las y los protagonistas de esta Escuela Internacional de Verano de la Economía de Francisco. El día de hoy nos acompaña Shun Betan. Hoy él nos va a presentar su persona, un poco más de él, de lo que está haciendo, para poder conocer cuáles son los ecos y las resonancias que la escuela dejó en su corazón y también para su proyecto. Es un gusto saludarte, Shun. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo a grandes rasgos? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Chus? Yo soy Shun Betan, vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aunque soy originario de Venustiano Carranza, un municipio tzotzil aquí de tierra caliente. Aunque hoy vivo en los altos de Chiapas, me gusta el clima frío más que mi territorio, pero aquí andamos. Yo estudio antropología social y me dedico a gestionar y acompañar procesos productivos en los proyectos que me ha tocado acompañar. Muchas gracias, Shun. Seguramente vamos a aprender mucho de ti, de tus búsquedas, de tus andanzas. También, bueno, pues que la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, sepa que es una persona que ha buscado incidir en el arte, en la antropología, en la educación, en la traducción, en los procesos productivos. Bueno, pues una persona muy inquieta, muy aventurera y también con una firme postura sobre también la visión del mundo que tiene y también los aprendizajes que desde su cultura puede hacer para un diálogo global, como invita la economía de Francisco. Y hablando de la economía de Francisco, Shun, ¿qué te pareció esta escuela de verano? ¿Cómo sentiste tu participación? ¿Y cuáles son los aprendizajes que hoy quieres compartir con aquellas personas que no pudieron estar en la escuela, pero que hoy quieren conocer qué se vivió en esta experiencia? ¿Qué nos cuentas? Primero, pues ha sido como muy curioso porque después de estar trabajando en proyectos comunitarios justamente y tener como una búsqueda para ver la manera de cómo poder generar procesos que ayuden a solventar ciertas necesidades, ¿no? Necesidades más rápidas, ¿no? Para las comunidades donde me ha tocado acompañar, incluso desde nuestras experiencias mismas, ¿no? Que muchas veces crecimos en una situación de mucha precariedad, ¿no? Los papás lo que buscan primero es mantenernos, ¿no? Darles el alimento a los hijos, la educación, un poco la ropa, ¿no? La salud. Creo que esto ha tocado también cuando, lejos de mi casa, me toca ir a hacer procesos, porque estuve trabajando varios años en la diócesis de San Cristóbal en proceso de derechos humanos. Y era muy interesante, muy bonito como ir a hacer talleres, acompañar procesos, situaciones de demanda, de lucha, de arreglo, de diálogo, porque hay muchos procesos también para arreglar o buscar justicia en las comunidades, ¿no? Y de pronto te encuentras en algo tan básico que a veces hacíamos un taller y de pronto las personas no llegaban, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué no vienen, si es un taller muy importante, muy necesario para que ellos estuvieran acá. Pero ellos me decían, es que no tienen pasaje, ¿no? Y los pasajes a veces son de 20 pesos, son 10 pesos, 15 pesos que no lo tienen en la bolsa para poder trasladarse a un lugar donde nosotros nos reuníamos. Y bueno, todas estas experiencias y luego me tocó trabajar en un proyecto educativo también, ¿no? Teníamos un plan muy importante, muy interesante para los niños, ¿no? Estábamos trabajando con maestros de CONAFE en comunidades rurales tzotziles, porque ya hablo tzotzil, y entonces con estas experiencias y este conocimiento que tenemos un poco del idioma, trataba como generar procesos educativos, ¿no? Más acordes a las necesidades culturales, ¿no? De las comunidades.
Y de pronto con el equipo trabajábamos, hacíamos metodologías, nuevos programas, cosas que requeriría, ¿no? Para que los niños tuvieran un aprendizaje un poco más cercano, ¿no? A su cotidianidad y también a su cultura y también con el contexto exterior, ¿no? Y de pronto tampoco llegaban, ¿no? Y de pronto en un principio sí había muchos y das cuenta que 2, 3 reuniones después ya no llegaban, ¿no? Y pasaba lo mismo, si era algo de salud, algo de alimentación o también las distancias. Entonces, por más programas o buenos proyectos que tú puedas llevar a las comunidades, hay necesidades muy básicas que la gente necesita saciarlas o sanarlas antes, ¿no? De sanar el corazón. A veces hay necesidades tan profundas que no la podemos hacer directamente. Yo creo que de lo que me ha tocado vivenciar, a ver este proceso ya más de cerca con proyectos ya más concretos, me di cuenta que no funcionaban, ¿no? Sí servían, pero no funcionaban a su totalidad. Y desde ahí empecé más bien y de manera muy personal a ver qué se podía hacer, ¿no? Cómo remendar esta necesidad. Y ya entre la búsqueda de crear proyectos más productivos, porque luego me tocó trabajar en el área de la misión que me tocó acompañar, misión de Bachajón que me tocó acompañarlos varios años, y toda la gran riqueza cultural que tienen, ¿no? La riqueza natural además, ¿no? Y todo el conocimiento que tienen la gente, que es muy importante, combinado todos estos elementos, en ese momento ya estaba terminando mi último periodo con la misión, cuando muchas comunidades se acercaron y yo tenía un proyecto con ellos, ¿no? Para la misión. Y de pronto es tanta la necesidad y tanto los procesos que no puedes lograr atender a todas las comunidades. Y ya después pude conectarme con muchas comunidades y empezamos a gestionar proyectos productivos, ¿no? Proyectos que necesitaban ellos un poco para poder solventar sus necesidades, ¿no? Más básicas, ¿no? Y ver qué otra cosa más rápido, ¿no? Ellos querían un poco solventar esto, pero ya, ¿no? Así que ellos decían, es que tenemos esta necesidad, ¿no? Y fue que empezamos a crear proyectos con ellos, pero proyectos comunitarios, productivos, y como estábamos en un proceso también muy espiritual, dijimos algo que ayude a cuidar el entorno natural, a tomar en cuenta a las personas y los medios de producción como una manera para organizarnos y solventar esta necesidad que tenemos como pueblos, ¿no? Entonces eran 3 cosas que vi muy importante y que ellos me habían mencionado. Dije, aquí es. Y fue que empezamos a generar estos proyectos productivos. Iniciamos, cosa curiosa, porque nosotros presentamos el proyecto de vainilla, pero nosotros habíamos iniciado anteriormente con las abejas meliponas. Ya había tenido una experiencia en Yucatán con unos amigos de la universidad de una escuela de agroecología, Huichitzcán se llama, del padre Tilo. Habíamos tenido un proyecto de abejas de meliponicultura y de pronto llego aquí en esta región de Chiapas, tenían muchas abejas y con los proyectos que habían de los gobiernos anteriores de generar proyectos para la mejora de la situación de las comunidades y les daban ganado o palma africana, ¿no? Y devastaban un montón de selva. Y entonces cuando me tocó justo en uno de esos programas de ganadería y habían tirado como unas 10 hectáreas de selva en la parcela de un conocido. Y entonces cuando fuimos a caminar y me dio mucha tristeza, mucho dolor y coraje a la vez. Y vi que habían unas abejas ahí sobrevolando esos árboles muertos, ¿no? Y les dije a los compañeros, esas son abejas que pican o no pican, porque así las conocen, ¿no? Si te pican o no. Ah, no, son las que no pican, ¿no? Se le dicen a Hachap, esa Hachap, bueno, pero yo no los conocía el nombre en celtal. Lo conozco en el tzotzil, pero en el celtal no. Y ya, entonces estuve preguntando y me dijeron, son abejas, meliponas, ¿no? Mira, entonces iniciamos el proceso de ir cuidándolas, protegiéndolas para que no se quemaran en esos zacahuales que se iban dejando o ese
ese tiradero de árboles que hicieron, porque después los quemaban, obviamente, ¿no? Para poder sembrar pasto después. Entonces empezamos a rescatar abejas, ¿no? Ahí inició el proceso de acompañar estas comunidades cuando iniciamos con la vainilla, pero nos enfocamos directamente a rescatar abejas. No, y luego... no me cuentes todavía de la vainilla, Shun, porque justo lo que tú estás diciendo, quiero compartirle a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, que justamente este tipo de historias, ese tipo de proyectos y este tipo de personas como Shun es lo que representa o lo que trata de visibilizar la economía de Francisco, que en primer lugar dice que aunque haya procesos culturales, educativos, de reconciliación, de paz, la gente necesita comer el día de hoy. Y eso pasa por atender la cuestión estructural también de la economía. Porque puede haber miles de intenciones de ayuda, de colaboración y de desarrollo. Pero justamente Francisco ha traído el tema de la economía porque la vida hoy pasa también por tener cómo resolver estas necesidades básicas, que es el alimento, pero que en este tipo de comunidades, Shun, tú también lo sabes, es el transporte. Justamente nos lo acabas de decir. Pasa por pagar, porque la comida a veces pasa también por producir. Pero ¿qué pasa cuando para que tú puedas acceder tienes que tener una moneda? Y uno de los aprendizajes de la economía de Francisco es que la economía no se trata solamente de lo monetario, se trata de lo que genere vida y facilitación de la vida. Entonces, gracias por recordarnos esto, que justamente podemos hoy comunicarlo a quienes nos están escuchando. Y otra segunda cosa que hoy tú me iluminas y que ojalá también pueda significar un gran aprendizaje para quienes están siguiendo esa transmisión, es que precisamente los procesos productivos sirven también para la organización comunitaria. O sea, fíjate que esto que te regaló la comunidad, porque tú caminando, andando, te decían 3 cosas tienes que tener clave. La primera es el cuidado de la tierra, poner la centralidad y resolver las necesidades de las personas, pero justamente cómo se mira la economía y los procesos productivos para la organización comunitaria. Creo que nos pudieras decir ya, cuando vayamos avanzando un poco más a tu proyecto, cómo han ido abonando a esos 3 elementos fundamentales. Y me gusta también en tu parte de emprendedor, no sé si tú te gusta esa palabra emprendedor o cómo te catalogarías tú mismo, nos podrías compartir ahorita un poco más, pero de decir que hay que ser flexibles para ir caminando y decir, empezamos con las abejas y empezamos con las abejas porque estaba la tierra deforestada por proyectos que no toman en cuenta la diversidad, la riqueza de la tierra, y cómo ha ido transitando y te has convertido en un hombre capaz de poder sentir, escuchar y ser flexible. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto, Shun? Sí, híjole, sí, no había dimensionado tanto. Es que luego pasa, ¿no? Cuando te metes tanto en el proceso, lo ves como muy cotidiano y que todo el mundo lo entiende ese lenguaje, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, sí logras ver la dimensión. Sí, fíjate que sí, ¿no? De pronto que iniciamos con las abejas, les empezamos a rescatar, les llamábamos. Vamos a juntarlas, ¿no? Y rápidamente le hicieron sus casitas las abejas, ¿no? Para que no se mojaran y las empezaron a cuidar, ¿no? Y ya de pronto otra vez, sí, pues las vainillas, ¿no? Pues hay que regresar. Y luego era importante porque incluso dentro de estos bosques o parte de la selva que habían destruido, también destruyeron las vainillas, ¿no? Y un montón de especies más, ¿no? Y de animales también que se fueron cambiando de hábitat, ¿no? O se fueron alejando. Empezamos a seguir trabajando, ¿no? Ya entre cuidar las abejas, las vainillas, y empezamos el trabajo, ¿no? Y lo que tú decías sí es muy cierto, porque en el proceso del trabajo, porque los que iniciaron el proceso, que nos invitaron a acompañarlos, porque yo ya me habían conocido por trabajar en la misión, entonces me fueron a hablar como ya muy directamente, necesitamos que nos apoyes con esto, ¿no? Como que tú tienes una idea con esto, porque yo les había platicado la experiencia que tenía en Yucatán, por eso me llamaron para las abejas, aunque me habían platicado inicialmente la vainilla,
pero yo justamente enfoqué más a las abejas porque estaba sin ver muy triste, ¿no? Esto que se estaban quemando literalmente, ¿no? Y ya, ¿no? Pero sí, al principio eran varias personas, ¿no? Eran como 7 compañeros, pero muchos venían de comunidades distintas, ¿no? 7 personas de comunidades distintas y hacían todo el esfuerzo para reunirnos en una comunidad, ¿no? Pero ya de pronto yo les decía, voy a acompañar a Santiago, ¿no? Pero la comida de Santiago estaba bien lejos, ¿no? Caminar era unos 6, 7 horas, ¿no? De distancia. Y justamente más hacia la selva, te ha tocado venir por acá y no hay transporte constantemente, sale un carro al día, ¿no? Y lo que tocaba es caminar. Entonces, era esa idea de acompañar a alguien, sí, era de acompañar y era estar completamente el día, ¿no? Sí, nos tocó, llegué. Y ya cuando vi esa necesidad también empezamos a platicar entre ellos, ¿no? Sin el afán de separarlos. Decían, oigan, ¿cómo ven si no podemos trabajar en estos grupos, ¿no? Porque sí es pesado y es un gasto porque pagar un transporte al interior de las comunidades también son como 600 a 1,000 pesos, 2,000 pesos un viaje completo. Sí es bastante para ellos, ¿no? Y ya, ¿no? Decir, empezamos a hacer estos grupos de trabajo y empezamos a dar los talleres, ¿no? En 4 comunidades, porque venían de 4 comunidades, y empezamos a acompañarlos en las comunidades. Al principio sí eran como 2, 3 hombres, una señora nada más que había participado, pero también sirvió mucho el momento de que nos organizáramos por 4 grupos porque las mujeres les costaba mucho más trasladarse, caminar, ¿no? Luego cargan sus bebés, todavía era mucho más difícil o trasladarse 2, 3 días a una reunión. Por eso optamos por hacer los grupos de trabajo. Entonces, ahí cuando nos dimos cuenta que las señoras se fueron acercando, los niños, los jóvenes, entonces terminó siendo grupos no de hombres, ¿no? Sino que fue un grupo incluso más familiar, porque a veces la familia que nos aceptaba para reunirnos, se integraban todos a una plática y ya empezamos todo el proceso del cuidado de las abejas, a la siembra y la domesticación un poco de la vainilla, porque tienen vainilla en la zona, pero no la saben cultivar, no la saben sembrar. Entonces iniciamos un proceso completo con ellos para desde la siembra hasta el corte y ¿cómo se llama? El cuidado que necesita el proceso del beneficiado de la vainilla o el secado de la vainilla, ¿no? Entonces, todo el proceso completo, acompañarlos. De esa manera se formaron los 4 grupos de trabajo y sí, ahorita son 47 personas, ¿no? Pero son como los padres de familia, ¿no? No contamos todavía a los hijos, a los niños, que son mucho más, ¿no? Y este proceso les ayudó mucho a algunos. Había una comunidad que se me hizo bien, bien curioso ahorita que lo platicas, que muchos de ellos, de los que estaban en el colectivo de trabajo, por lo menos un 50% iban a trabajar a Cancún o a Sonora. Y ahora, 3, 4 años después, salieron 2 personas este año. Entonces, sí es bastante lo que se empezó a hacer y en el proceso un poco de arraigar, de acompañar y justamente los procesos también que se dan al interior de estos colectivos de trabajo, hay un proceso que se da de manera colectiva a todos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las enseñanzas, los aprendizajes, la espiritualidad, el diálogo que se dan con ellos en cuanto a toma de decisiones o la gobernanza que le llaman. La gobernanza, cuando nosotros, porque ahorita ya hicimos el proceso también legal, ¿no? De convertirse en una sociedad de producción rural para que ellos puedan vender directamente sus productos, ¿no? Si ya no pasan con el intermediario. Pero fue una lucha muy fuerte, ¿no? Donde ellos se pudieron organizar bien, hacer sus procesos y ya verlos de lejos, sí te das cuenta, ¿no? Que son proyectos que integran a las familias, a una comunidad y también a sentir, ¿no? Su pertenencia en el territorio mediante una planta, un animal
o la producción que ellos tienen, ¿no? Y también entre el proceso productivo tenemos un ciclo, ¿no? Un calendario ritual agrícola, donde están sus productos que siembran y sus productos que siembran para la venta un poco y otro para el consumo, y sus días de fiesta, ¿no? Entonces vemos qué días son muy importantes para sembrar el maíz, cosechar el maíz, sembrar la vainilla, cultivar la vainilla, o polinizar la vainilla, cortar la vainilla o cuidar las abejas. Tienen fechas ya ahorita, por ejemplo, para hacer rituales para la vainilla, una fecha exclusiva para hacer una fiesta de las abejas, ¿no? Y lo hacen al mismo tiempo los 4 grupos, ya se conectaron como un proceso ahí que ha generado y se ha consolidado entre ellos, ¿no? Pues mira, la verdad es que ahorita que tú lo cuentas, yo sé que han sido procesos de varios años y también de muchos desafíos, pero fíjate, para quienes estamos interesados en aprender, en escuchar y poder visibilizar los procesos que están pasando en América Latina para transformar la economía, este tipo de experiencias es sumamente valiosa, Shun, y te agradecemos mucho el que hoy nos hayas compartido tu proyecto y el proyecto de muchas personas, como tú dices, también de muchas familias, porque justamente es una región donde pareciera ser que las riquezas que tú has mencionado, la riqueza natural, la riqueza cultural, la riqueza familiar, la riqueza de saberes, la riqueza espiritual, pasan o se convierten en pobreza si no se tienen las condiciones básicas para poder sobrevivir. Y se convierte en pobreza porque la gente tiene que salir y migrar, como tú dices, a buscar situaciones deplorables de trabajo, donde se pierde la riqueza cultural, donde hay muchas pérdidas en esos procesos. Y justamente en este proyecto que da muchísima esperanza, Shun, hoy yo me voy con el corazón sumamente ilusionado por poder escucharte, que, repito, son desafíos que existen también y que seguramente tú los experimentas, ¿no? Y los desafíos de las familias. Pero justamente otro valor que tiene ese tipo de proyectos es frenar la migración, porque la vida digna se da en donde las familias pertenecen también. Entonces, hoy yo te agradezco y seguramente quienes nos están escuchando están también con el corazón pues muy impactados porque es un proceso productivo, económico, cultural, espiritual, muy integral, ¿no? Es muy robusto. Gracias por compartirnos esta experiencia, Shun. Yo quisiera que nos dejaras en estos últimos momentos con una invitación, un mensaje, algo que tú quisieras decirle a todas aquellas personas que nos están escuchando y que se están preguntando cómo generar proyectos que cuiden el ambiente, que cuiden a las personas, que cuiden la riqueza y que abonen a una economía más justa y más digna. ¿Es posible? ¿Con qué mensaje nos dejas el día de hoy? No, es muy importante tu pregunta. No sé si tenga la respuesta, pero yo creo que cuando las cosas lo haces con amor, ¿no? Y con pasión, el amor que tengas a la actividad, al trabajo, porque digo esto, llevamos realmente 4 años trabajando con las comunidades. Cuando iniciamos, algunos decían, estamos soñando esto, ¿no? Que esto se pueda vender, porque nadie vendía vainilla, ¿no? Ni miel de meliponas, ¿no? Nadie. Y decían, pues le entremos, ¿no? Trabajemos. Sí, claro. Y les decía, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Porque yo tampoco tengo recursos para decirles, miren, aquí está el recurso, ¿no? Y como ellos decían, nosotros queremos trabajar un poco más lento, ¿no? Decían, ¿no? Para poder aprender bien, decían, porque no conocemos. Y realmente sí, uno va explorando, ¿no? Pero yo sentí también que tenían mucha pasión, ¿no? En querer hacerlo. Esta pasión que tenían para hacerlo, dije, pues es un elemento muy importante, ¿no? Que no había encontrado en otros grupos que había acompañado, pero con una decisión, ¿no? De hacerlo. Vamos a hacerlo. Y eso como que dije, pues bueno, vamos a entrarle, yo les acompaño muy bien, ¿no? A ver cómo le hago para llegar y vamos, ¿no? Y luego el momento de iniciar, cuando tenían sus abejas, sus plantas, empezaron a cuidar,
muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que se les pidió también, ¿no? Esa es una intervención mía al proceso de decirles no usemos herbicidas ni plaguicidas, ¿no? Nada de eso. Y muchos ya lo estaban haciendo, estaban dejando, ¿no? Pero no totalmente. Y cuando eso lo hicieron, se acercaron tanto a las plantas y a los animales, me daba cuenta cómo una señora hasta sus plantas le tenía nombre, ¿no? Una planta tiene su nombre y sus abejas se han apropiado tanto, ¿no? De las plantas, de los animales, y luego también los niños. Hace unos días estuve en la comunidad, llegó corriendo Andresito, ¿no? Con un cinguacal lleno de hongos, una gran sonrisa, dice, aquí está nuestra comida, ¿no? Entonces, uno es como la pasión, ¿no? Y el otro es el amor, cuando ya lo tienes ahí, ¿no? Como los veo practicando esto, teniendo estos elementos en la mano, ¿no? Y hasta el momento el dinero no ha sido como un factor ni de disputa ni de interés directo que tenemos que tener esto para seguir caminando. Ahorita, después de 4 años, se ha dejado como si hablamos de escaños, un escaño más bajo, el pensar en dinero. Quizás iniciamos en el proceso de búsqueda, de encontrar, de ir conociendo, aprendiendo. Luego el amor que tienes, lo que estás teniendo. Cuando ves una abeja, no lo ves ya con números, ¿no? Ves a tu abeja por algo que quieres tenerlo, ¿no? Algún momento yo los molestaba, oigan, ¿y me venden un panal? No, decían, no, esta es mi abeja que más cuido, ¿no? Y entonces el dinero a veces pasa a un segundo nivel, ¿no? Porque tienen el amor a las plantas. Obviamente sí es necesario por las cosas que son importantes, pero de por medio viene, ¿no? Vendieron 1 litro de miel, 2 litros de miel, vendieron los kilos de vainilla que tienen, luego ya tienen alimento, tienen maíz, tienen todas las verduras que crecen dentro del maizal, ¿no? Como los hongos que te decía ahorita que trajeron, ¿no? Y lo comimos y está muy bueno con las puntas de chayote y de calabaza. Y eso, entonces tienes más valor otro que otro, pero sí se logró, ¿no? Hay un bien necesario, sí, pero para cosas más concretas, que no es que no se vuelva una necesidad ni de deseo, ¿no? Sino que cómo trabajar este proceso a partir de esta conexión también, ¿no? Y la territorialización, ¿no? Porque ellos encuentran esta conexión con la identidad también, ¿no? Con todo lo que implica estar dentro de un territorio, porque además todo cuando llegamos en la comunidad, has ido en la zona tzeltal y todo se habla en tzeltal, ¿no? Nuestros talleres, nuestros acompañamientos, es totalmente en tzeltal. Y eso también he aprendido mucho de estas comunidades. Y eso creo que ha sido como dos cosas que me movieron mucho en este proceso. Uno es el tenerle la pasión de hacerlo y el amar la cosa que estás haciendo, ¿no? Pues gracias, Shun, porque estos regalos que tú has recibido de estas personas y comunidades, hoy yo tengo la certeza de que nos dejas estos regalos para quienes estamos escuchando este programa y para todas las personas que creen que es complicado cambiar la economía, pero que quieren hacer procesos productivos, pero que quieren generar emprendimientos. Pasión, amor, determinación. Gracias por estos regalos maravillosos. Partir de la pasión, que también es algo que nos regala la economía de Francisco. No olvidar que antes que buscar las ganancias hay que buscar también la trascendencia y el sentido. Son importantes, como tú nos acabas de decir, son necesarias, pero vienen si le ponemos el corazón, la pasión. Y miren, ya no me gustaría robar más el tiempo de Shun, pero déjame decirte que yo, detrás del proyecto de Vainilla que representa tu proyecto y con muchas personas, también Juan Carlos que estuvo con nosotros en la escuela de verano, son proyectos que son una alternativa contra lo tradicional de la economía, que por ejemplo es dar ganado para el crecimiento económico de las comunidades.
porque el ganado pues causa muchísima efecto invernadero, también deforestación, etcétera. Es buscar una alternativa de una comunidad que tú lo dijiste perfectamente. Cuando se pusieron las palmas africanas, se perdieron especies de animales, de plantas, de muchísimas cosas, y la comunidad está dispuesta a aprender incluso lo que su tierra le quiere enseñar. Y eso es maravilloso, maravilloso. Personas que están dispuestas también a escuchar lo que su propia tierra les quiere enseñar. Shun, muchas gracias por compartir la esperanza del proyecto. Cuéntanos ya y dónde seguirlo, dónde comprarlo. ¿Qué nos dices? Pues hasta ahora no tenemos todavía una página, pronto lo vamos a hacer, y también las redes. Hemos contactado directamente con gente que le ha interesado, que ha llegado a los procesos donde estamos, y ya, ¿no? Como no es todavía la gran cantidad, no son cantidades todavía pequeñas, pero esperamos ya en los procesos que viene seguir manejando esta misma mística, de hecho, aún teniendo la producción que sea, ¿no? Y lo que más me gusta en este proceso es que toda la estructura, ¿no? La estructura que tienen, lo tienen ellos, ¿no? Lo que decías de Juan Carlos, incluso le dije si quería conectarse hoy, pero no podía que me acompañara. Nosotros somos acompañantes a las comunidades, ¿no? De hecho, yo no tengo ninguna participación en la estructura de gobierno que tienen ellos. Nosotros, cuando fueron claros, ¿no? Acompáñanos a hacer, ver qué hacemos, ¿no? Y estamos claros, ¿no? Tampoco he pedido nada a cambio, pues sí recibo las comidas que son muy buenas y el acompañar, ¿no? Lo que significa también eso, que también fue un proceso también de que nosotros, nuestro papel como acompañantes, entenderlo, ¿no? Porque luego pensamos en dirigir, coordinar o ser propietario de un proyecto, ¿no? Sino que nuestro lugar es acompañar el proceso, como podría acompañar otro proceso en cualquier parte del mundo, en otra comunidad. Y eso a mí me llena muchísimo, ¿no? También poder abonar esta parte, ¿no? De este proyecto y estos cambios que se puedan generar, ¿no? Y lo cual me siento muy, muy contento, igual que Juan Carlos, pero sí, lo que quiero decir es que sí acompaño, no soy parte del proyecto, y ojalá en algún momento, si se puede hacer otro encuentro de economía, los compañeros estos que son ahora sí los que están coordinando el proyecto, que son los propios campesinos, que son los productores de vainilla, los que cuidaron las abejas, puedan participar. Y lo que preguntabas al principio, que ya no respondí, me encantó mucho ver el proceso de encuentro que tuvimos en la Ciudad de México, de poder encontrarme con muchas personas, ¿no? Con las mismas locuras, con los mismos sueños, ¿no? Y con cada quien ve desde su posición, su manera, su forma, las cosas, ¿no? Y que eso también yo venía muy nutrido. De pronto se habrán dado cuenta que constantemente estamos platicando con Juan Carlos, porque teníamos que pensarlo en sentar, qué es lo que estábamos viendo para poder también compartir aquí adentro, ¿no? De pronto le decía a alguno de los compañeros, si queremos hacer nuestro pequeño encuentro aquí con los compañeros, también enfocado a esta economía de Francisco, ¿no? Que son muy bonitos de escuchar tantas experiencias, y muchas gracias. Gracias a ti por ser parte de los protagonistas de esta escuela de verano. Gracias por darnos sentido, y me quedo con esto y nos vamos con esto. Una economía que no busque ser propietaria, sino que aprenda a ser compañera. Gracias por este aprendizaje, Shun. Gracias. Pues muchas gracias a quienes nos siguen, y nos encontraremos muy pronto en otro episodio de Voces COF. Hasta luego. Pensamiento social cristiano. Compromiso para transformar el mundo.